Saludos cordiales. Nuevamente la bienvenida a este curso de arquitectura de computadoras. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son los buses de datos. Para poder comprender bien el asunto de los buses, no confundirlo con el sector del transporte público, porque no tiene nada que ver, sino que vamos a preguntarnos qué es un bus a nivel de computadoras. Vamos a definir que un bus es un sistema digital y tiene como objetivo el de transferir o mover datos entre los diferentes componentes que conforman una computadora. Así podemos hablar de pistas marcadas en una tarjeta impresa, podemos hablar también de cables y podemos hablar de ciertos dispositivos que nos pueden dar esa intención de enviar o manipular datos. Alguna de las características es que existe una conexión lógica entre diferentes elementos que conforman la computadora y como objetivo que envían los datos entre dispositivos diferentes. También vamos a decir que transmiten señales eléctricas, que son los famosos bits, es decir, son ceros y unos. También vamos a decir que se caracteriza por la cantidad de información que se transmite, es decir, de una manera asíncrona o síncrona, la cantidad de información que puede transmitir a nivel de bits. Vamos a decir que un cable plano de 32 hilos, eso lo podemos ver a nivel físico como están representados, permite la transmisión de 32 bits en forma paralela. También cuando hablamos del término ancho, esto es para definir el número de bits que un bus puede transmitir de una manera simultánea. Y también vamos a hablar de las velocidades del bus. En este caso es la frecuencia o la velocidad a la que viajan los datos mediante ellos. Y por lo general esto se representa a nivel de hercios o de hertz. Los buses tienen dos formas de mostrarse a nivel física. Primero es un bus único y el otro es el bus dedicado. La diferencia que radica en estos dos es que un bus único no permite un controlador DMA, es decir, todo se controla desde la CPU, mientras que el bus dedicado soporta este tipo de controlador, es decir, que sí acepta DMA, por lo cual va a necesitar otras interfaces de conexión para que ésta funcione. Tipos de buses. En el mundo de la computación a nivel de hardware vamos a definir que hay tres tipos de buses: el de datos, el de control y el de direcciones. El de direcciones, por lo general, se relaciona entre los dispositivos de entrada y salida con la memoria, es decir, hay una interpretación de las órdenes que nosotros mandamos y lo convierte o lo decodifica en ceros y unos, mientras que los buses de control tienen más accionar entre la memoria y los procesadores, es decir, entre la CPU, y mientras que el bus de datos tiene comunicación directa entre los dispositivos de entrada y su memoria. Haciendo así un poco más extenso, los buses de datos, o también definidos como canales, es un sistema digital y lo que hace es transferir datos entre los componentes de una computadora a otra. Está formado por cables o pistas, un circuito impreso, y comúnmente se utiliza para que los dispositivos se conecten entre sí. En la imagen podemos apreciar cables anchos, cables delgados, cables conectados entre sí, y tiene como funcionalidad el de conectar dispositivos de entrada y salida con la CPU y la memoria o viceversa. El bus de dirección, bueno, primeramente es para diferenciar un dispositivo uno del otro. También es un bus unidireccional. Esto significa que la información puede fluir por una sola dirección, es decir, que nosotros podemos mandar datos de entrada y también podemos recibir datos de salida, pero no los dos al mismo tiempo. También este tipo de bus es conocido como bus de memoria, ya que la idea es de transportar todas las órdenes o instrucciones que nosotros damos a través de los dispositivos de entrada hacia la memoria, la cual son elementos que se diferencian o se logran de identificar a través de ceros y unos. El bus de control controla las entradas y las salidas de la información, es decir, que es un conjunto de señales que se utiliza para sincronizar las diferentes actividades.
Comúnmente este bus es definido como el bus de comando y lo que hace es transportar instrucciones o señales de tal manera que van dirigidas a la unidad de control y es donde se realizan los diferentes procesos. Las señales más importantes de este tipo de bus son las señales de cronómetro, es decir, que generan un intervalo de tiempo durante los cuales se realizan una serie de operaciones. El bus del sistema. Este se conecta a los componentes principales, es decir, la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, también conocido como System Bus o bus del sistema. Este bus está constituido entre unos 50 a 1000 líneas y cada línea se le asigna un significado o una función en particular. Este tipo de bus es comúnmente encontrarlos en las placas bases o en las tarjetas impresas. Tal como lo vamos a apreciar en esta diapositiva, en la parte inferior derecha encontramos una tarjeta impresa que corresponde a una motherboard, en donde vemos unas líneas bien definidas y estos son prácticamente los buses del sistema. Los buses por su tecnología. En este caso vamos a decir que un bus puede definirse como una línea de interconexión y puede dirigir datos o conformar información a través de varios hilos o conductores, como también se le conoce. Los buses se interconexionan. La idea es que se interconexionan con los circuitos internos y aquí lo podemos ver representados también a través de cable. Si ustedes tienen el acceso a un cable SATA o un IDE, que ya casi no hay porque es ya una tecnología obsoleta, veremos que ahí están remarcadas un tipo de filas o de líneas. En cada una de ellas está definido el bus y esto es lo que permite la conectividad entre lo que sería un periférico o un dispositivo de entrada y salida hacia lo que sería nuestra computadora como tal. Si lo podemos referenciar, podemos ver los cables USB. Los cables USB o los cables que conectan nuestros celulares hacia nuestra computadora también son un ejemplo de buses. El bus interno, este prácticamente lo que hace es direccionar los datos entre los diferentes componentes internos, tales como por ejemplo el procesador hacia la memoria y de la memoria hacia los otros puertos auxiliares o conocidos también como los chipsets. Este tipo de líneas se les puede denominar también como el bus interno del microprocesador. El bus externo. Este prácticamente nos permite comunicarnos con los elementos externos, por ejemplo, conectarnos a través del teclado, del impresor, de la red o a través de unos audífonos o conectarnos a un puerto de salida como por ejemplo micrófono. También podemos hablar de los puertos USB, HDMI, entre otros. Si nosotros hacemos acá, digamos, una idea de los buses, vamos a decir que hay buses que representan el CPU o se conectan al CPU y lo hacen a través de una velocidad del reloj. Pero esto también tiene que ver muchísimo otros elementos, como por ejemplo las divisiones del reloj para que no exista un recalentamiento, el control de interrupciones, los controladores DMA y otros elementos que son auxiliares. Y esto es lo que permite la velocidad del reloj. Y esto también influye en las direcciones que van a manejar cada dato y ese dato pues que va a estar representado a través de bytes o de bits y estos van a ser procesados por la unidad de control. Por lo general las tarjetas auxiliares a las motherboard tienen sus propios microprocesadores porque también realizan sus especificaciones como tal. Los buses también tienen sus medidas o sus disposiciones históricas a través de generaciones. Y así podemos decir que en la primera generación las computadoras tenían dos tipos de buses. Uno que era dedicado solamente para la memoria y otro para los dispositivos. Por lo general, la CPU solo podía acceder a este tipo de instrucciones, es decir, uno que tenía que ver con los protocolos y otro con la sincronización con los diferentes dispositivos. Es decir, que no existían los puertos de comunicación, sino que todo venía integrado. La segunda generación es más tranquila, vamos a decirlo así, ya que sí existe un CPU como elemento de control, pero también podía representar muchos problemas y eso era debido a que no podíamos expandir más allá, ya que el sistema
de este tipo de arquitectura estaba cerrado solo a los puertos definidos. Por ejemplo, yo podía tener un puerto paralelo o un puerto USB y hasta ahí no podía generar expansiones de otros elementos auxiliares. La tercera generación de buses, pues esto ya se caracteriza por tener conexiones de punto a punto, es decir, lo que nosotros llamamos como los puertos. Aquí podemos ver como por ejemplo los buses del tipo PCI, que son los más comunes, pero también habían otros tipos de puertos que tenían su propio objetivo. Aquí por ejemplo podemos ver el ejemplo de un cable serial y de un cable paralelo. En el caso del cable serial podemos tomar como referencia lo que es la conexión SATA, y mientras que el cable paralelo estaría representado por el IDE. Esta conexión, que logramos ver como una cinta ancha, era el modelo más común que se lograba ver en los discos duros de antaño. También vamos a hablar un poco del bus interno. Este podríamos decir que, si lo vemos desde el punto de vista jerárquico, es el que representa lo más alto. Este tipo de bus se comunica a través de los elementos internos, es decir, el procesador con el NOR byte o con los chipsets que están integrados en la placa base, así como también con los diferentes elementos como la memoria y algunos puertos de comunicación como serían las USB y las tarjetas PCI, entre otros. El bus del procesador. Este comúnmente es para enviar información desde o hacia el procesador. Es decir, que si vamos a hacer una consulta del tipo de procesador, su velocidad o características muy particulares, y esta información lo obtenemos gracias a esas líneas o esos contactos que también tienen los microprocesadores. El bus del caché. Este bus tiene como característica que permite acceder a la caché o a otros tipos de arquitectura y que se conectan de manera directa. Esto por lo general lo podemos apreciar en las memorias RAM, en las cuales está colocada la tarjetita como tal, y luego vemos una serie de chips que se encuentran soldados a ellos. Esto sería, digamos, un tipo de bus caché, como una memoria de intercambio base. Bus de memoria. En este caso se conecta la memoria al procesador. En este tipo de bus de memoria, el procesador son básicamente lo mismo, es decir, el microprocesador tiene una memoria fija, una memoria RAM, que lo que hace es prácticamente tener almacenadas todas aquellas instrucciones que van a ser necesarias para el funcionamiento. Podemos hablar también de las BIOS. Tenemos el bus local de entrada y salida. Este tipo de bus, pues de velocidades que nosotros no nos podemos imaginar, es usado para conectar los diferentes dispositivos de entrada, como por ejemplo las tarjetas de video, los discos de redes, entre otros. Bueno, esto es todo en cuanto a la teoría de los buses, independientemente que los tengamos por tipología, por jerarquía, por forma o por cualquier índole. El tipo de bus, esto siempre va a significar para nosotros que siempre existe una conectividad entre los diferentes elementos que conforman la arquitectura de la computadora. Esta imagen pues representa el bus estándar de entrada y salida. Ya esta imagen ya la había colocado anteriormente, pero es solamente para refrescar que puede tener varios nombres, pero al final lo que nos interesa es que todo bus nos permite conectar cualquier elemento y que tenga la interactividad con nuestro CPU. Esto es todo lo que tengo para ustedes en esta ocasión. Les agradezco su tiempo y espero pues que hayan disfrutado la información. Hasta la próxima.